Las consecuencias del cambio climático se han vuelto imposibles de ignorar. En varias partes del mundo, inundaciones, sequías intensas y fenómenos meteorológicos extremos muestran que estamos frente a un calentamiento global cada vez más acelerado. Proyecciones científicas indican que, si no reducimos drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, estaremos en rumbo de colisión con escenarios aún más críticos. En este panorama, pensar en soluciones para generar energía de manera limpia y confiable se ha convertido en una prioridad para gobiernos, empresas y para la propia sociedad, que observa con preocupación el aumento de los eventos extremos. En este video, vamos a hablar de una alternativa que puede definir el destino de toda la humanidad. Estate atento. Entre las fuentes energéticas libres de emisiones directas de carbono, las opciones más conocidas son la solar, la eólica, la hidroeléctrica y otras menos difundidas, como la geotérmica y la de biomasa. Cada una de estas alternativas presenta ventajas y desafíos específicos. La solar y la eólica, por ejemplo, enfrentan el problema de la intermitencia, pues dependen del sol y del viento, respectivamente. La hidroeléctrica, en cambio, requiere condiciones geográficas favorables y puede verse afectada por sequías prolongadas. En este escenario complejo, la energía nuclear surge como una posibilidad que muchos consideran valiosa para complementar una matriz energética limpia, proporcionando estabilidad y confiabilidad independientemente de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, hablar de energía nuclear suele generar una serie de preocupaciones. La mera mención del término nuclear despierta recuerdos de accidentes como Chernóbil y Fukushima, además de dudas sobre la seguridad de las plantas y los riesgos de los residuos radiactivos. Aún así, no se puede ignorar el hecho de que, en varios países, la energía nuclear ya representa una parte relevante del suministro de electricidad. A nivel global, esta fuente llega a representar aproximadamente el 10% de la generación de energía eléctrica, y en algunos lugares, como en Francia, ese porcentaje supera el 50%. Para entender por qué la energía nuclear puede considerarse un camino hacia una matriz energética limpia, vale la pena repasar su principio de funcionamiento. La base está en la fisión atómica, cuando el núcleo de un átomo pesado, normalmente uranio 235, libera energía en forma de calor, generando una reacción en cadena. Cuando esta reacción es controlada en un reactor, el calor generado calienta agua, produce vapor de alta presión y acciona turbinas conectadas a generadores eléctricos. En líneas generales, se trata de un método similar al de las plantas térmicas alimentadas con carbón o gas, con la diferencia de que, en la nuclear, el calor proviene de la fisión de los átomos y no de la quema de combustibles fósiles. Cuando se trata de cambio climático, la ventaja más evidente de la energía nuclear es que su operación no emite dióxido de carbono. Por este motivo, varios países incluyen la energía nuclear en sus planes de descarbonización, junto con otras fuentes limpias. Hay quienes argumentan que, sin la estabilidad ofrecida por las plantas nucleares, muchos países terminarían recurriendo al carbón o al gas natural como fuentes de base, comprometiendo las metas de reducción de emisiones. Al mismo tiempo, críticos señalan el alto costo inicial y la demora en la construcción de centrales, cuestionando si este es el mejor uso de los recursos, ya que la solar y la eólica también se están volviendo más baratas y accesibles. Para evaluar el verdadero papel de la energía nuclear en la transición energética, es importante observar el conjunto de fuentes renovables. La energía solar, por ejemplo, ha experimentado una impresionante caída en los costos de instalación. Hoy en día, grandes parques solares e instalaciones en residencias e industrias se esparcen por el mundo. La energía eólica, por su parte, se beneficia del desarrollo de turbinas cada vez más eficientes, tanto en tierra como en alta mar. La hidroeléctrica ya forma parte de la matriz de muchos países, pero puede enfrentar problemas en escenarios de cambio climático que alteran los regímenes de lluvias. Y la biomasa utiliza residuos orgánicos para la generación de energía. Aunque existen cuestiones sobre la disponibilidad de materia prima a gran escala,
sin competir con la producción de alimentos. Las plantas nucleares, en cambio, proporcionan energía de base, generando electricidad de forma continua sin depender de las condiciones climáticas. Además, presentan una alta densidad energética. Una pequeña porción de combustible nuclear puede sostener operaciones durante años, a diferencia de los combustibles fósiles, que requieren reabastecimiento constante. Es en este punto donde entran las discusiones sobre costo-beneficio. Un reactor nuclear demanda inversiones de miles de millones y plazos de construcción largos, generalmente de al menos 5 a 10 años. Sin embargo, una vez en operación, la vida útil de una planta puede alcanzar los 40 o 60 años, con posibilidad de extensión aún mayor si las estructuras son modernizadas y aprobadas en inspecciones técnicas. Así, existe una interpretación de que el gasto inicial se diluye a lo largo de décadas, brindando una forma de generación firme y con un precio relativamente estable, ya que el uranio no sufre las mismas oscilaciones de mercado que el petróleo o el gas natural. Paralelamente, la gestión de los residuos radiactivos sigue siendo uno de los temas más delicados. El proceso de fisión genera subproductos que pueden permanecer radiactivos durante miles de años, lo que exige métodos rigurosos de almacenamiento. Una de las soluciones en estudio involucra depósitos geológicos profundos, donde los barriles con residuos pueden quedar aislados por capas gruesas de roca estable. Países como Finlandia y Suecia están cerca de concluir proyectos de este tipo, que buscan minimizar cualquier posibilidad de fuga a largo plazo. Aún así, persisten interrogantes sobre cómo garantizar la seguridad durante periodos tan extensos, y también existe la necesidad de obtener el consenso de las comunidades cercanas, que generalmente expresan temores sobre posibles contaminaciones o accidentes durante el transporte de los materiales. En el plano internacional, el dominio de la tecnología nuclear implica consideraciones más allá del ámbito energético. Surgen cuestiones geopolíticas y estratégicas a medida que la misma tecnología utilizada con fines pacíficos puede ser dirigida, en teoría, a la producción de armas atómicas. Los tratados de no proliferación y las inspecciones internacionales intentan garantizar que la expansión nuclear esté orientada a la generación de electricidad y otros usos pacíficos, como la medicina nuclear. A pesar de ello, el debate global sobre la supervisión y la fiscalización sigue encendido, ya que existe el temor de que naciones menos transparentes utilicen el pretexto de la energía nuclear con fines militares. Aunque ciertas naciones opten por no construir nuevas plantas, otras han dado señales de que pretenden expandir sus parques nucleares. En Asia, por ejemplo, países como China, India y Corea del Sur estudian intensamente esta fuente para garantizar seguridad energética y reducir emisiones, aunque paralelamente invierten en solar y eólica a gran escala. Alemania, en cambio, recorrió un camino de apagado de sus plantas nucleares tras el accidente de Fukushima, aunque mantiene grandes parques eólicos y otras soluciones renovables. Este contraste muestra cómo factores políticos, culturales e históricos tienen mucho peso a la hora de decidir qué camino energético seguir. En el actual contexto de cambio climático, el consenso entre la mayoría de los científicos es que deben considerarse todas las soluciones con bajo o nulo nivel de emisiones. Mientras la investigación avanza en nuevas baterías, hidrógeno verde y almacenamiento de energía térmica, también hay inversiones en reactores de fusión nuclear que, en teoría, podrían ser más seguros y generar menos residuos que la fisión. Sin embargo, la fusión permanece en etapa experimental y no hay previsión de que se vuelva comercialmente viable en las próximas décadas. Por eso, la fisión sigue siendo la base de los reactores comerciales y en ella se concentran los esfuerzos de perfeccionamiento en la industria nuclear. Dentro de toda esta complejidad, hay un punto esencial: la necesidad de reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París y otros tratados internacionales señalan metas para contener el calentamiento global, y para que esas metas se alcancen, cada nación se enfrenta a decisiones energéticas específicas. En lugares con espacio y recursos naturales favorables, la solar y la eólica
pueden expandirse rápidamente, pero seguirán requiriendo alguna forma de energía, de base o sistemas de almacenamiento, algo que puede encarecer el proyecto global. Paralelamente, países que ya poseen un sector nuclear desarrollado pueden modernizar sus plantas o construir nuevas instalaciones para mantener un suministro firme de energía. Esta combinación diversificada puede ser la forma más robusta de asegurar la oferta eléctrica necesaria, sin recurrir tanto a termoeléctricas alimentadas con carbón o gas, grandes responsables de la liberación de CO2 a la atmósfera. Desde esta perspectiva, la aceptación social de lo nuclear es un factor innegable. Incluso con índices de seguridad relativamente altos, el temor a accidentes y la preocupación por los residuos tienden a provocar debates intensos. Muchos proyectos nucleares incluyen consultas públicas antes de ser aprobado, y la transparencia de las empresas responsables y del gobierno es determinante para conquistar la confianza de las comunidades locales. Algunos especialistas también sugieren que la exposición frecuente a información clara sobre el tema ayuda a reducir percepciones negativas basadas en el miedo a accidentes históricos. Esto no significa minimizar los riesgos, al contrario, tener una conciencia realista de los riesgos y de las estrategias de mitigación puede hacer que el diálogo sea más equilibrado y fundamentado. Desde un punto de vista histórico, la energía nuclear ya ha pasado por altibajo. Tras el surgimiento de esta tecnología en la Segunda Guerra Mundial, muchos países invirtieron para utilizar el potencial energético del uranio y reducir la dependencia de combustibles fósiles. El auge llegó en las décadas de 1960 y 1970, cuando se creía que la energía nuclear podría superar ampliamente a otras fuentes. Pero accidentes como el de Three Mile Island en 1979, Chernóbil en 1986 y Fukushima en 2011 llevaron a cuestionamientos profundos sobre los riesgos de este tipo de generación. El movimiento antinuclear ganó fuerza y algunas naciones suspendieron o incluso prohibieron nuevos proyectos. Hoy, sin embargo, la urgencia climática vuelve a poner el tema en la mesa, con una postura más orientada a evaluar riesgos y beneficios en conjunto. En lo que respecta al ritmo del cambio climático, hay quienes argumentan que no tenemos el lujo de dejar de lado ninguna fuente limpia que ya esté disponible a escala comercial. En ese sentido, la energía nuclear se presenta como una candidata viable junto a grandes centrales eólicas, solares e hidroeléctricas, así como a esfuerzos en eficiencia energética y electrificación de sectores como el transporte y la industria. El hecho de ser una fuente concentrada de energía, capaz de operar las 24 horas del día y emitir muy poco carbono en su ciclo, hace que los gobiernos evalúen seriamente la construcción o el mantenimiento de reactores, incluso enfrentando críticas sobre costos, seguridad y residuos. Por otro lado, no se puede ignorar que la adopción de la energía nuclear depende del contexto de cada país. Algunos cuentan con abundancia de áreas soleadas o vientos constantes, lo que facilita la expansión de las renovables sin necesidad de recurrir a otras opciones. Otros disponen de poco territorio y no tienen las mejores condiciones climáticas, pero sí recursos financieros y capacidad técnica para construir plantas nucleares. También existe el factor político. Gobernantes y poblaciones pueden rechazar la idea de la radiactividad, aunque estadísticamente el riesgo de accidentes sea bajo y el historial de muertes directas relacionadas con la energía nuclear sea menor en comparación con los impactos de la contaminación generada por los combustibles fósiles. Al fin y al cabo, la relevancia de la energía nuclear en el contexto del cambio climático tiene menos que ver con el sensacionalismo y más con la constatación de que estamos ante un desafío planetario. Reducir las emisiones de carbono a gran escala exige una combinación de soluciones, cada una con su papel. La energía nuclear no debe sustituir a todas las demás alternativas limpias, pero puede integrarse en una matriz híbrida, ayudando a equilibrar la oferta en los horarios en que la solar y la eólica no generan lo suficiente. Al mismo tiempo, la investigación científica sigue abierta a nuevos descubrimientos, perfeccionar procesos de minería y enriquecimiento del uranio para disminuir emisiones, hacer los reactores más seguros, diseñar mejores depósitos para residuos
y, en el futuro, viabilizar la fusión nuclear. La urgencia climática obliga a la sociedad a tomar decisiones complejas. Mientras algunos países prohíben lo nuclear, otros apuestan fuertemente por ello como una pieza fundamental de su estrategia de descarbonización. Muchas de estas decisiones también reflejan factores culturales y políticos, ya que el miedo a los accidentes nucleares está arraigado en el imaginario colectivo. Además, las variables económicas pesan. La planificación de una planta nuclear implica plazos largos, altas inversiones y riesgos financieros, aunque el retorno pueda extenderse por décadas. Las renovables, como la solar y la eólica, en cambio, son más simples de instalar a menor escala, con plazos más cortos y costos cada vez más competitivos. Frente a estos escenarios, la palabra clave para muchos especialistas es complementariedad. Usar lo mejor de cada fuente para formar un sistema energético que sea al mismo tiempo limpio, seguro y económicamente viable. En este escenario, la energía nuclear entra como un pilar de estabilidad, garantizando suministro continuo y reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles, mientras que las energías renovables ocupan un espacio cada vez mayor en la mezcla de generación. Con una regulación eficiente, estándares rigurosos de seguridad y la concienciación de la población sobre los riesgos y beneficios, la energía nuclear puede cumplir un papel relevante en la lucha contra el calentamiento global, sin ser tratada como la única respuesta a los desafíos que enfrentamos. Por esta razón, al analizar los datos sobre emisiones y el rápido deshielo de las regiones polares, crece la comprensión de que, a nivel mundial, dejar de aprovechar la energía nuclear puede significar perder un recurso valioso en el combate contra el cambio climático. Claro que cada nación decidirá si este camino tiene sentido en su contexto, pero la importancia estratégica y el potencial de bajo carbono hacen que la discusión sea inevitable. Al final, la elección entre lo nuclear y otras fuentes limpias no necesita hacerse de forma excluyente. La crisis climática es urgente y lo que importa es sumar fuerzas para reducir rápidamente las emisiones. De esta manera, la energía nuclear se presenta como una aliada realista en un planeta que clama por soluciones efectivas e inmediatas, aunque sus limitaciones y desafíos no puedan ser subestimados.